Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello, que podemos ver cuán grande y maravilloso es el Señor, dándonos las fuerzas necesarias para poder seguir adelante, buscando de la misericordia divina de nuestro amado Dios. Por eso le damos muchas gracias a Dios, hermanos, aquellos hermanos que pudieron llegarse hasta la reunión de alabanza. Dios les bendiga, Dios les pague muy ricamente. Teníamos en el día de hoy el comenzar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la alimentación de los 5.000, como lo nombra la palabra. Por eso le damos muchas gracias al Señor. Así que si quiere seguir en la lectura, la invito, Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 1 al 15. Ahí vamos a estar trayendo la lectura de la palabra. Y como nos dice el Señor, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. En el monte de Sinaí, el pueblo de Israel se congregó, con vestiduras limpias y su vida consagró. Sin pesar esperó a su guía divino que de Egipto lo salvó. Prontamente una voz del cielo descendió y una nube de fuego al monte cubrió. Él está aquí, sí, aquí. Escucha, soy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí, aquí. ¿No sientes tú el fuego consumidor? El fuego que Dios a Elías envió. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor de este mundo del pecado rescató. Él dio a su Hijo Jesús, el Salvador que mi alma recibió. Con el más cruel martirio mis pecados perdonó. Él está aquí, sí, aquí. ¿No escuchas? Soy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí, aquí. ¿No sientes tú el fuego consumidor? El fuego que Dios a Elías envió. Le damos muchas gracias al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanitos que nos están acompañando en esta hora. La misericordia del Señor sea con cada uno de ellos. Grande y maravilloso es nuestro amado y divino Dios. Por eso le damos gracias al Señor. La pastora Zulma nos dice: glorioso y todopoderoso Dios de Israel, bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor. Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo en el nombre del Señor
esas bendiciones que imparte la pastora Zulma. Le damos muchas gracias al Señor por la misericordia que tiene. Cada uno de los hermanitos bendecía, la hermana Sonia también. Dios bendiga también muy ricamente a la hermana Sonia. Ella nos dice: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. También la hermana Mari y Lucre. Dios bendiga a la hermana María y a la hermana Lucrecia. El Señor las llene de su gracia. Dios bendiga a la hermana Ada también, que nos bendice. Dios bendiga a todos los oyentes y a vos, hermano, y tu familia. Amén. El pastor Gerardito desde allí de Villa Mercedes también nos bendice y dice: escuchamos en familia. Recibo esas bendiciones también del pastor, y la hermana Mari también. Dios lo bendiga, pastor Osvaldo, como así también a cada oyente. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos que en esta noche nos están acompañando. Que la misericordia del Señor sea con cada uno de ellos, para que el nombre de mi amado y bendito Dios sea glorificado, porque toda la honra, toda la gloria es para mi amado y bendito Dios. Si tiene allí la Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, qué lindo lo que nos muestra la palabra del Señor en esto. ¿Cómo no darle al Señor toda la honra, toda la gloria por su infinita y santa misericordia? Después de esto, después de que el Señor les había dicho que Él era el Hijo de Dios, le había dicho quién daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios, como no habían creído y no habían aceptado la palabra del Señor, Jesús se fue al otro lado del Jordán, al otro lado del mar de Galilea, dice la palabra, el de Tiberías. Y allí le seguía gran multitud. Y hermano querido, fijémonos que la gente le seguía, y como dice la palabra del Señor, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea que si había algo que les llamaba la atención a toda esta gente,
eran las señales que Jesús hacía en los enfermos. Ahora, hermano querido, nosotros podemos sacar conclusión de esto. Según lo que el hombre ve, es lo que acepta. No acepta todo, acepta todo lo que ve. Claro, si ellos podían ver que el leproso era limpiado, ellos creían eso porque veían. Si ellos podían ver que el hijo de la viuda de Naín, estando muerto, había resucitado, ellos creían que el Señor Jesús tenía poder para resucitar los muertos. Si ellos veían que el Señor Jesús le daba la vista al ciego, ellos podían creer que el Señor Jesús podía darle la vista al ciego. Si ellos podían ver al paralítico andar, ellos podían creer que el Señor tenía poder para sanar al paralítico. Pero no les alcanzaba esa fe para ver los pecados perdonados. No les alcanzaba la fe para ver las personas salvas. No les alcanzaba la fe para eso. Porque como no podían verlo, no podían ver cómo el pecado es quitado del corazón del hombre a través de la orden del Señor Jesús y ahora a través de la sangre que el Señor ha derramado por cada uno de nosotros. No lo podían ver. Así que eso le era muy difícil de creer. Y aquí vemos, hermano querido, que el Señor va a hacer una obra maravillosa, un milagro muy grande, pero muy alejado de la sanidad, muy alejado de la sanidad. Dice la palabra del Señor que le seguían porque veían las señales que el Señor hacía en los enfermos. Bien, en los enfermos. ¿Y qué de los sanos? ¿Qué de los sanos? Por eso aquí el Señor va a hacer como en Caná de Galilea, donde el Señor transformó el agua en vino. Aquí va a ser un milagro para los sanos. Porque muchas veces está el concepto de que la persona sana no necesita un milagro. Y yo le digo que eso es erróneo, porque primero necesita el milagro de la salvación. Por sano que esté, una persona puede estar su cuerpo íntegramente sano, pero está manchado por el pecado. Y allí sí necesita del Señor. Por eso es que cuando vemos este milagro, hermano querido, que el Señor va a hacer, quiere sacarlo de ese error. Muy pocos sanos se acercan a la iglesia. Muy pocos sanos se acercan a servir al Señor. Muy pocas personas que carecen de problemas se acercan a servir al Señor. Se acercan, hermano querido, cuando hay una necesidad en ellos, pero muy pocos cuando no necesitan del Señor. Y aquí el Señor nos va a mostrar que no es solamente las señales de sanidad lo que pueden manifestar que Él es el Hijo de Dios. No es solamente eso. Esto a nosotros nos hace notar, hermano querido, que no solamente el enfermo necesita del Señor Jesús. El sano también necesita del Señor Jesús. El sano también. Dice la palabra del Señor que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan
bendito sea el nombre del Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Hermano querido, vemos entonces cómo aquí el Señor Él está pensando en otra cosa. El Señor, hermano querido, quiere demostrarle a su discípulo y demostrarle a la multitud. Por eso es que lo lindo de todo esto, dice la palabra del Señor en el verso 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, supo que esa multitud tenía apetito. Supo que esa multitud no tenía alimento. Supo. Hermano querido, si hubiese habido alimento, no se hubiese producido el milagro. Pero en el afán de buscar al Señor por las señales que hacían los enfermos, se había dejado de lado lo elemental, que era el alimentarse. Por eso es que vemos aquí, hermano querido, que el Señor Jesús se va a valer precisamente de esa necesidad que hay en ellos, sanos pero hambrientos. Y nos explica eso a nosotros, nos sirve para que el sano tiene hambre de la palabra de Dios, hermano querido. El sano tiene hambre de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este relato. Dice el Señor Jesús que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese, hermano querido, que del momento que el Señor comienza a hablar con Felipe, el Señor se hace cargo de la situación. ¿De dónde compraremos? Él se hace cargo. Él va a ser quien va a suplir. ¿De dónde compraremos? Él iba a suplir. No necesariamente debían ellos tener el pan. Y este es lo lindo del milagro, que si ellos hubiesen tenido pan, el Señor no les hubiese suplido. Y lo maravilloso que podemos ver, hermano querido, en esto, es que llama a Felipe. Felipe era un poco, digamos, medio receloso de creer en las cosas del Señor. Él fue quien le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo, Felipe, estuve con vosotros y no me habéis conocido. Uno puede estar al lado de una persona y desconocerla. Felipe, ¿cuánto tiempo estuvo al lado del Señor Jesús y no había conocido a Dios? Y eso es que el Señor declaraba que Él era el Hijo de Dios. Por eso, hermano querido, Él llama a Felipe. Pero llama a Felipe y quiere que Felipe sea también uno de los que tienen que alimentar. Por eso le dice, ¿de dónde compraremos? Si hubiese estado el Señor Jesús y Felipe únicamente, hubiesen sido ellos dos. La hermana Nelly nos bendice también. Dios te bendice, pastor, y a ti, a todos los oyentes. Amén. Si hubiesen estado ellos dos deberían haberse hecho cargo, porque dice, ¿de dónde compraremos? Pero estaba el Señor con sus 12 discípulos. Ahora, 12 discípulos y el Señor para alimentar a 5,000 a costa de lo que ello implicaba. Como Felipe rápidamente saca la cuenta, 200 denarios de pan no alcanzarían. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea que el Señor sabía que tenían hambre. Y acá es lo lindo, hermano. El verso 6 nos los declara.
Pero esto decía para probarle. Y fíjese, hermano querido, que no era para probarle a los otros 11, era para probarle a Felipe. Lo maravilloso de todo, dice que el Señor lo hace. Dios bendiga a la hermana Yayi, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Para probarle a Felipe. Dice la palabra del Señor, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús sabía lo que había de hacer. Hermano, aquí cuando vemos esto de la gran multitud que seguía al Señor, ¿cree que fue una casualidad que el chico llevara 5 panes de cebada y 2 peces? ¿Cree que alguien no puso en ese joven que levantara 5 panes de cebada y 2 peces? Hermano, los panes de cebada eran los panes de la gente humilde. Eran los panes de los pobres. Esa multitud debe haber habido pobres y ricos entre los 5.000 varones. Dice la palabra del Señor, hermano querido. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Qué lindo, hermano querido. Felipe pensaba en las soluciones prácticas. Y así todo, no tenía Felipe y el Señor los 200 denarios, no tenían una panadería cerca que hubiese producido fuera de lo que elaboraba diariamente para el consumo. ¿Quién iba a ponerse a hacer pan para 5.000 personas si no lo vendían? Pero el Señor sabe todas las cosas. Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo no darle gracia al Señor en su amor, en su misericordia? Andrés aportando lo que se tiene, lo que se puede, hermano. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que el Señor va a disponer de lo que nosotros somos. No esperaba el Señor más que 5 panes de cebada. No esperaba el Señor más que 2 pececillos. Eso es lo maravilloso. Gloria a Dios. Bendito sea. El pastor Gerardito nos aporta parte de los otros discípulos. Ya habían visto la multiplicación que el Señor podía hacer con la pesca milagrosa. Amén. Eso es así. Aquí, hermano querido, nosotros vemos cómo los sanos tienen necesidad de ser alimentados de una forma milagrosa. No iban a ver el milagro de la sanidad, pero iban a ver el milagro de la multiplicación. Hermano querido, la palabra del Señor nos enseña que el Señor conoce una matemática muy distinta a la nuestra. El Señor conoce esa matemática que puede multiplicar la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Y la limitación del hombre sabe que multiplicar por 0 siempre va a ser 0 por grande que sea el número. Yo puedo decir 1.000.000 y lo voy a multiplicar por 0 y voy a seguir teniendo 0. Porque 1.000.000 por 0
es 0, no es 1.000.000. Pero el Señor sabe multiplicar, hermano querido. Abundante y siempre con resto, siempre con sobra. Y esto es lo que lo vamos a ver ahora, hermano querido. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor va a hacer esto, el Señor se va a acercar, le van a acercar al Señor esos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces Jesús les dijo, hermano, hacer recostar la gente, y había hierba en aquel lugar, y se acostaron como el número de 5.000 varones. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo lindo, hermano querido. El Señor quería que todos aquellos que le buscaban para ver milagro de sanidad pudieran comprender que el Señor podía alimentar también a los sanos, que no era consuelo únicamente del enfermo, que también tenía para aportarle al sano, porque le buscaban para ver los milagros que podía hacer con los enfermos. No digo que no ha habido enfermos en el grupo, sino que el Señor le quería hacer ver que los sanos también necesitan ser alimentados con la palabra del Señor, hermano querido. Dice la palabra del Señor, hermano, tomó entonces Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Hermano, los panes eran 5. Los discípulos eran 12. ¿Cómo hizo el Señor para repartir panes enteros, sin partirlos? Repartir panes cuando había 5 y había 12 discípulos. Y no es que le dio un pan a cada uno, hermano. Le dio pan, tanto pan a cada uno para que le repartiesen a los 5.000 varones que había allí. Cuando habla de 5.000 varones, indica que el grupo también estaba compuesto por mujeres y por niños, pero se cuentan los varones únicamente. La multitud destaca que los varones eran 5.000. Y nosotros sabemos por experiencia, hermano querido, que si en una iglesia hay 5 o 6 varones, hay 20 o 30 mujeres, personas más, entre mujeres y niños. O sea que siempre la relación va a ser 5 o 6 a 1. Así que imaginémonos. Si no lo dice la palabra, pero que no lo puede ver. Esto es lo lindo, hermano querido, que está en la palabra del Señor. Solamente hay que saber verlo. Dice la palabra del Señor que entonces dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Los discípulos no repartían pedazos de pan, repartían panes de cebada entero, pero panes que habían recibido la gracia de nuestro Dios, y Dios había multiplicado esos panes, hermano querido. Dice la palabra del Señor que los discípulos entre los que estaban recortados, asimismo los peces, ¿cuánto querían? Se me acabó el pez, quiero otro pez, acá hay otro pez. Yo quiero comer otro pescado, acá está. ¿Cuánto querían? Esto quiere decir que pedían más. ¿Cuánto querían? Hermano querido,
Dice la palabra del Señor que el verso 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No deje perder la bendición de Dios, recoja toda la bendición de Dios. Aunque haya sido la sobra, aunque haya sido lo que otro no quiso más, recójalo. Hermano, dice la palabra del Señor, que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pedazos, una cesta para cada apóstol. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido. La palabra del Señor dice, aquellos hombres, hablando de los 5,000, viendo la señal que Jesús había hecho, no era una señal de sanidad, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo, hermano, cuando la gente puede reconocer. Primero, que fueron llevados a lugares de delicados pastos para comer y descansar. ¿No dice así el Salmo acaso? Cuando nosotros leemos toda esta partecita, hermano querido, gloria al Rey, tenemos que reconocer, hermano querido, reconocer. Si ellos reconocieron lo que Moisés había escrito en Deuteronomio capítulo 18 y verso 15, donde decía la palabra, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso es que, hermano, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recuerden que veníamos de aquellos que no habían recibido al Señor Jesús como el profeta, como el Hijo de Dios, no lo habían recibido. Y acá, porque comieron, lo recibieron. Uy, se me pasó el tiempo. Hermano querido, la palabra del Señor dice que habiendo entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Qué lindo, hermano querido. Se me ha pasado el tiempo, pido disculpas. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, a donde usted me ha bendecido. Yo he recibido esa bendición, usted ha recibido la bendición de los hermanos que han estado conectados también, pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro Padre Celestial y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive, la honra, la gloria y yo, su divina y santa misericordia para servirle a mi amado Dios. Qué grande y qué maravilloso es nuestro Señor. ¿Cómo no darle gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia? Que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia y nos prepare para mañana. Amén.